Hola, hello, konnichiwa. Soy Keito Honma. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer una clínica odontóloga, Hamada Dental Clinic, y también la historia de su familia japonés dominicana. Vamos a entrar. ¡Tararán! ¿Qué cosa? Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¡Wow! Hamada-san. Bueno, aquí Hamada-san, ¿qué cosa? Yes. Gracias por la invitación. Ay, Gracias a ti por venir, Keito. No, muchas gracias. Como yo conocí hace como 5 años. ¿Verdad? Increíble. Mundo pequeñito y encontramos otra vez. Y está haciendo clínica. Yes. Mira, si puede contarme, ¿cómo empezaste esta clínica primero? Sí, y claro que nombre sí. en todo esto. Ok, bueno, la clínica se llama Hamada por el apellido de mi abuela. Nuestro apellido, bueno, en la familia japonesa solamente se escoge un apellido por familia. La de nosotros es Hamada, entonces decidí ponerle este apellido a la clínica porque es muy importante para mí que sea, o sea, es algo positivo que ha dejado mi familia como aquí, como que yo quiero representar bien lo que mi familia japonesa me ha enseñado y quise honrar a mi abuela también porque ella me enseñó mucho japonés y también parte de nuestros procedimientos en el consultorio, aparte de que mi especialidad fue en Japón, es que tenemos materiales de Japón, pero también tenemos la forma de tratar a los pacientes puntualmente, responsablemente, como si fuera en Japón. Ay, qué lindo. Es una escuela en todo, ¿verdad? Sí. Entonces, japonés, cultura y dominicano todo. Sí, sí, sí. Ah, bueno. La odontología la estudié aquí en República Dominicana, Ajá. pero me gradué antes de tiempo, o sea, porque quería ir sí o sí a estudiar a Japón y por eso fui hasta Tokio y Kashika Daigaku, o sea, Tokyo Medical and Dental University, y hice mi posgrado allá. Sí, en caries, en mínima intervención y en estética. Oh, wow. Sí. Y estás viviendo aquí ahora mismo, ¿verdad? Y con tu esposa. Sí, y tu esposo y también niña. Sí, ¿Y sí, dónde conociste a tu esposo? En Japón. Es que nosotros fuimos a estudiar a Japón y nos conocimos allá. Él es mitad argentino, mitad japonés. O sea, su sangre y su físico son japoneses, oriundo de Okinawa, pero nació y se crió en Argentina. Entonces, cuando nosotros fuimos novios, él vino para acá, vivimos un tiempo y después fuimos a vivir a Argentina. Y luego en el 2016 vinimos aquí para nosotros formar este consultorio. Ah, ¿verdad? Wow. Sí, mira, japonesa de verdad. Mira, japonés perfectamente, español perfectamente, inglés también, tres idiomas, todo. Increíble, ¿verdad? Un chin, pero mira ese acento dominicano, un chin, pero... ¿Y cómo creciste? O sea, tú cuéntame tu familia y cómo creciste, en cómo pasó, ¿no? Claro. O sea, nosotros somos de Jarabacoa. Yo crecí en una familia japonesa. Mi primer idioma fue el japonés. Yo no supe español hasta los 5 años, cuando entré al colegio. Entonces, después, como que las amiguitas me decían, yo no sé lo que tú estás diciendo. Yo me recuerdo muy bien de eso. Sí. Y yo olvidé el japonés. Yo no quería saber del japonés porque tú sabes que los niños piensan que tú estás hablando mal de ellos cuando no es así. Entonces hasta los 16 años yo no hablé nada de japonés, pero siempre me hablaban japonés en la casa. Incluso toda la comida que comíamos era toda japonesa. Todos los programas de televisión eran japoneses. Por eso yo no conozco incluso a muchos artistas dominicanos. No, o sea, mangú comí como a los 13 años. Sí. ¿En serio? Yo comía arroz, miso-shiru, tamagoyaki, mucho mochi. ¿Verdad? Totalmente japonés. Entonces, adentro de tu casa, todo japonés. Todo. Kemono, de todo. ¿Verdad? Yo no comía arroz si no era con furikake. O sea, tenía que ser nihonmai, o sea, arroz japonés. Sí o sí. Entonces, ¿qué te digo? Soy una japonesa falsificada, pero dominicana, qué sé yo, japonesa. Mira, japonesa dominicana, mira. Wow, interesante, muy interesante. Sí. Y creciste siempre allá y ahora mismo aquí. Sí.
Mira, qué cosa súper famosa. Saliendo televisor en japonés también. Increíble. Yo no sabía eso. Casi 10 millones de japoneses lo vieron. Mira, Superstar. Hamada-san, qué cosa. Qué vergüenza. Tú. No, vale. Pero bueno, muchas gracias. Entonces, cuéntame, ¿cómo estaba como disciplina y cómo crecieron tus padres y también abuelos? Ellos, ¿cómo crecieron? Fue muy difícil cuando ellos llegaron de Japón porque nadie sabía español. Imagínate tú llegar y que te lleven a Jarabacoa, que no había ni carretera para llegar, que se tardaba un montón de tiempo en llegar y que te dejen ahí sin tú saber qué hacer porque no te podía nadie explicar nada. Es en 1956, el primero año, ¿verdad? Sí. O sea, llegaron y ellos directamente se fueron a Jarabacoa. Sí, mis padres, mi mamá sí, y la parte de la familia de mi mamá. ¿Verdad? Sí, pero mi papá llegó a Constanza. Ah, ok. Para más información, miren el video de Constanza de Keito. Era buena, qué cosa tan buena eso. Pero sí. Oye, que tu video es muy famoso. No, vale, porque no. Mis suegros en Argentina lo están viendo, el video de Constanza, y tiene más de 200.000 vistas tu video. Yo no pensaba eso, tanta gente va a verme. En serio. Todo el mundo me dijo, yo Keiko, ¿tú conoces a Keito? Y yo dije, sí, la conozco. Increíble, yo quiero solamente compartir, mira, nosotros estamos aquí, compartir algo con el mundo, pero muchísimas gracias, de verdad. Sí, wow, de verdad. Tú eres famoso. No, Bárbara, tú eres más famoso que yo. ¿Quién dijo? Entonces, Jarabacoa y también Constanza. Y ellos, bueno, conocieron, no cerca, pero más o menos cerca. Más o menos cerca, sí, se conocieron porque todos se basaban en la agricultura antes. Por allá. Sí, entonces la mamá de mi papá falleció muy temprano, entonces mi papá, o sea, mi abuela cuidó mucho a mi papá y de ahí se conoció con mi mamá y se casaron. Y todo lo otro, o sea, trabajaron mucho. Mi mamá manejaba tractores de lo grande a los 8 años de edad. O sea, yo no me puedo imaginar a una hija mía de 8 años manejando un tractor. Pero hay que hacer, porque hay que ayudar a la familia a sobrevivir. Había que hacerlo, o sea, no había otra cosa más que eso. Y escuchaba ahí nada allá de cartera ni nada, tú me dijiste. Y también hay que hacer de cero. Todo de cero, todo de cero. ¿Verdad? Me imagino allá en dominicanos también. Entonces mezclando, ayudando juntos, conviviendo y todo. Ellos trataban de hacer comida como vegetales de Japón, pero nadie lo conocía y nadie lo compraba. Todo se dañaba. Entonces mi tía, mis familiares empezaron a ver qué es lo que comen los dominicanos. Entonces, recaíto, o sea, cilantro. Decían, cilantro lo comen, vamos a sembrar nosotros cilantro entonces. Y empezaron a sembrar las cosas que consumían en Jarabacoa, más las cosas japonesas, y mis familiares les regalaban los vegetales japoneses o cualquier vegetal para que lo conozcan y que toma en la casa. No podían hablar, pero le decían toma como regalando. Y cuando lo comían, que les gustaba mucho, le empezaron a comprar y así poco a poco fueron comprando tierra, 1 metro, después 2 metros, 3 metros y así para poder sembrar y poder comer. ¿Verdad? Esa parte yo respeto, y también es buena cosa de japonés, como cultura japonesa, como intenta y ajustar, investigar qué necesita y poco a poco y sin saber comunicarse. Imagínate. Los japoneses, o sea, no conocen el cilantro tampoco. ¿Verdad? No, yo no sabía tampoco. No, el cilantro no lo conocen los japoneses tampoco. Ellos sabían cómo se comía, pero, o sea, tratando de saber, entrándose a la casa de la vecina para ver cómo lo cocinaban, todo, y ellos iban a mi casa y así. Sí. Increíble, ¿verdad? Y poco a poco ganar confianza y que ellos hicieron muchos amigos se hicieron en esa época, amigos que se ayudaban de verdad. Mi familia ayudó a muchísima gente y muchísima gente ayudó a mi familia. Porque Jarabacoa es pequeño y cerrado, entonces no venía mucha gente. Entonces los japoneses se volvieron parte de todos. Todos se conocen con todos. Y era un momento feliz, porque no había delincuencia, ¿sabes? Claro. Pero aún ahora las personas se acuerdan de que si comieron arroz japonés, lo comieron hace no sé cuánto tiempo en la casa de no sé quién. ¿Verdad? Wow. Eso es muy importante. Gracias dominicano, gracias japonés también conviviendo. Eso es muy importante, ¿no? Compartir. Gracias. Entonces,
Ahora poco a poco, como segunda generación, tercera generación, en Santo Domingo. Sí, en la todo tercera lado, ¿no? ya está aquí en Santo Domingo y muchísimos regresaron a Japón porque quieren saber de sus raíces también. Obviamente. Sí, ¿Verdad? pero sí, están regados por todos los lados. ¿Verdad? Nunca nadie sabe, ¿verdad? Yo también, yo no conozco mucho y yo no sabía tu Ay, familia, en primos, con mi amigo, en toda la cosa. Sí, el Jarabacoa, no, perdón, República Dominicana es súper chiquito. O sea, tus amigos pueden ser familia mía. O sea, de verdad que sí. O sea, nos conocemos todos los de la comunidad Nikkei porque cuando teníamos clases de japonés, teníamos que hacer Ohanashitaikai, o sea, concurso de oratoria. Gakushu Happyokai, que era también como demostración de actos, todos en japonés, y cada escuela era representada por cada provincia. La Vega o cada municipio, Jarabacoa, Constanza, va a hacer este acto, y entonces nos juntaban a todo el país por los niños para entonces ver esos actos en japonés. Y también el Undokai, que es la competencia para correr y todo lo otro, deportiva de Japón, que es muy tradicional en Japón, se hace muchísimo. Entonces nos conocemos, yo crecí con muchos de ellos que están en Constanza, que están en Dajabón, y nosotros hablamos como que, o sea, somos como familia todos. ¿Verdad? Increíble. Todavía yo no conozco nada de eso, entonces un día yo voy a conocer. Claro que sí, cuando la pandemia acabe. Exactamente, ese punto. Ese punto, difícil, ese punto. Bueno, ojalá que sí, ojalá que se termine rápido. ¿Verdad? Hay Bonodori también. Claro. Por cierto, yo no sabía eso. La mejor actividad, ¿y cómo se me va a olvidar eso? ¿Verdad? Sí, yo soy también profesora de baile japonés. ¿Ah, sí? Mira. Puede enseñar, ella puede enseñar en todo el mundo. Bonodori. Ahora ya sabe contar tu qué cosa. Yo voy a poner abajo. Entonces, sí. ¿Verdad? Sí, nosotros... esa actividad es la que más nos gusta porque nadie está presionado, ¿sabes? Todo el mundo va tranquilo a comer, claro, a bailar, pero disfrutando. sí, a demostración de cultura japonesa, y es muy muy lindo a ponerse traje japonés. ¿Verdad? Anualmente haciendo eso. Y más todos los septiembre. Septiembre estaba haciendo. Sí. No sabía. Este año nunca sabía. Año pasado tampoco no, ¿verdad? Me imagino, con corona. Entonces, bueno, espero que se pueda hacer pronto. Una pregunta, ahora, tu generación, ¿verdad? Sí. Tú tienes hija, obviamente tu esposo es argentino, japonés, claro. Tú enseñas japonés o cultura japonesa o disciplina cultural, cualquier cosa, tu hija. Claro, o sea, por lo menos esas costumbres que son típicas de los niños en Japón, también el baile japonés se lo enseño. Algunas, yo no le hablo mucho japonés porque mi cuñada se encarga de enseñarle. Ella es profesora de japonés. Sí. Sí, entonces ella tiene Nihongo Gakko los sábados. O sea, que ¿aquí en Dominicana? Sí, pero por Zoom, porque es por Argentina. Argentina. Entonces le enseña japonés mi cuñada. Y sí, mi hija no come gohan sin furikake tampoco. Tampoco, ya acostumbrada. Ella no le gusta la habichuela, ella le gusta el misoshiru. Sí. Misoshiru. Wow. Y así es. Mi hija tiene como 3 culturas porque está la argentina, le encanta la milanesa, le encanta el asado, le encanta la pizza, que también viene de Italia, pero en Argentina se consume mucho. Y de dominicana le gustan los tostones, todo lo que sean los derivados de los plátanos, el plátano maduro. Y en mi casa siempre se cocina mixto por eso, pues tenemos 3 culturas juntas. Y obviamente tú cocinas todo, misoshin, todo mezcla. Ay, yo soy chef también. Mira, ese multitalento. Ay. No vale, imagínate. En mi familia hay chefs muy buenos japoneses del samurái. ¿Verdad? Y de Santiago son familia mía, sí. ¿Verdad? ¿Sabe qué? Un día yo voy a conocer otra vez Samurai, porque Samurai es el primer restaurante. El primer restaurante japonés en República Dominicana. Mira, yo no sabía, y yo me fui allá en 2012, primera vez, y me fui al restaurante en japonés, es Samurai. En el 2012. Sí, es primera vez yo vine aquí en Dominicana. Yo no sabía, entonces ese recuerdo, y ahora mismo yo conocí a Tatiana Santos. Sí, es muy rica la comida. Familia grande. Sí, gracias a Dios. Porque cuando nos juntamos en Año Nuevo, todos los sushi, sashimi, todo. Muchísima comida japonesa de restaurantes se junta así en mi casa.
allá en la escuela de japonés de Jarabacoa, porque mi familia es muy grande, no cabe en una casa. ¿En serio? Tenemos ¿Tanto? que juntarnos en la escuela de japonés para poner una mesa grande Sí. llena de comida japonesa para todos. Wow. Y nos quedamos el día entero comiendo. Tú sabes que los japoneses comen todo el día Ajá, y hablan ajá, todo el día. todo Si el hay alguna festividad, comen y hablan, descansan y vuelven a comer. ¿Haces eso? Sí, sí. Yo quiero ir un día Está bien, por favor. está bien, yo te Y invito. más o menos, ¿cuántos entonces familia todavía allá en Jarabacoa? ¿Cuántas personas son No, como es que vamos residentes? todos, vamos de Santo Domingo, Todo de La va a Vega, reunir de por todos allá. los lados, vamos y nos juntamos. Ah, Sí. ¿verdad? Mucho, mucho Es entonces. chulo porque la familia se junta Ah, ¿sí? esas pocas veces a comer, Ajá, es chulo, dice. Me gusta. de verdad. ¿Verdad? Tantas personas ahorita. Más de 50. Ah, sí, 50 familias. Entonces muchísimo entonces ahora mismo. Sí. Hay muchos niños ahora. Ahora mismo. De mezclar todo, dominicano, Sí, una japonés. mezcla muy linda. ¿Verdad? Eso es que es importante. A mí me encanta esa cultura mezclada. Ya, mira, ve. Gracias. Mira, es en Jarabacoa. Con tu familia. Sí. Por lo menos ahora como está lo del COVID, todos ya están vacunados, ¿verdad? Ajá, Pero yo les obviamente. quise hacer un postre tradicional de Japón, que muy pocas veces lo consumen, pero me lo Ajá. enseñaron ellos mismos, o sea, y cuando yo salí en el programa de Japón, Ajá. todos estaban tan emocionados por Me verlo, imagínate. que se juntaron en mi casa y Ajá. comieron zenzai y Wow. estaban emocionadísimos, de verdad que sí. Increíble, qué bueno. Estaba muy rico. Me imagino. Yo hice el ancó de cero, todo. Mira, eres chef. De verdad, chef. ¿Qué cosa? Chef. Ay, ay, ay. Más o menos. ¿Verdad? Sí. Increíble. ¿Entendés? Chef. ¿Qué cosa? Wow. Mira. Ay, Todito, todito. Ay, no me hagas reír, Keito. Mira, no, vale. Pero a mí me encanta eso, como con mezclando y culturalmente, Sí, y sí. todavía nosotros compartiendo con dominicanos. A mí me encanta eso. Sí. Bueno, bueno. ¿Sabe qué eso? Japón también olvidando algo culturalmente, porque hace mucho tiempo, Ujú. o sea, mi mamá, mi abuela, en todas las cosas, estaban como unidos, o sea, como pobre, después de Segunda Guerra Mundial, entonces tenemos que reunir todo y ayudando vecinos. Pero Sí. cuando crecimos, algo estamos perdiendo, que como compartir algo, como juntar algo, cosas, pero aquí todavía no, me aquí- siente, todavía como buena cultura que antigua, Sí. todavía se queda aquí. Sí. Por más que no puedan caminar, lo traemos a los viejitos. O sea, Ajá, ajá. nos juntamos en el Día de las Madres, en el Día del Padre Sí, y en sí, las sí. festividades japonesas, Ujú. como te digo. Y compartimos en familia. Siempre estamos muy unidos. ¿Verdad? Ese a mí me encanta. A mí Y no se mira, perdiendo eso. Lo más importante que la familia japonesa, Ajá. cuando uno tiene un negocio como la clínica, Ajá. ellos quieren pagarte más de lo que tú cobras. Ajá. O sea, aquí en Dominicana es como que, ay, yo conozco a Keiko, yo creo que me va a atender gratis porque la conozco. Y yo me quedo, pero yo también necesito ayuda para que mi negocio siga creciendo porque hay muchos gastos. Pero mi familia, gracias a Dios, japonesa, al fin, vienen aquí y me dicen, ¿cuánto cuesta? Tanto. Y yo, ok, toma más. Porque yo sé que tú necesitas más. Y yo, ay, Dios mío, no, yo no lo quiero. Pero Ajá. por más que tú digas, no lo quiere, una falta de respeto Claro, en claro, Japón claro, también, sí. no aceptarlo. Entonces yo también se lo devuelvo como otras cosas. Pero siempre nos estamos ayudando. ¿Verdad? Ayudando a Eso crecer también. mucho. El samurái fue igual. Toda la familia se unió para que el samurái crezca. ¿Verdad? Para lo que hoy es en día. Entonces ellos, los de samurái, vienen aquí también y se atienden conmigo y también me ayudan muchísimo. Eso es muy importante, ayuda al punto. Me ayudas, te ayudo. Y también como compartir con Sí. los cariñosos. Sí, sí. No, vale. Wow. Doctora Keiko Hamada-san. Aquí estamos. Wow. A la hora.